Durante meses la observé desde lejos, cada atardecer, siempre en la misma esquina. Su violín hablaba por ella, y aunque no cruzamos palabras al principio, su música me decía todo lo que yo necesitaba escuchar. No sabía su nombre, pero sabía que había algo en ella, algo que me hacía quedarme. La plaza del centro tenía una magia especial a esa hora del día. Justo cuando el sol comenzaba a bajar y el cielo se pintaba con tonos cálidos entre el naranja y el rosa, ella aparecía. No con palabras ni saludos, sino con su violín al hombro, los rizos oscuros cayéndole sobre la frente y una expresión concentrada que jamás se alteraba. Y entonces comenzaba a tocar. Yo pasaba por ahí casi todos los días después del trabajo, a veces con una excusa: comprar pan, buscar algo en la librería, dar un paseo. Pero la verdad es que solo iba para escucharla, para verla. Se instalaba en una esquina discreta, con una pequeña manta en el suelo y una taza para las monedas. Nunca hablaba, solo tocaba. La primera vez que la escuché fue un miércoles. Venía agotada y con dolor de cabeza, y me senté en una de las bancas alejadas, esperando que la música callejera no fuera demasiado molesta. Pero lo que salió de su violín no fue ruido, fue como un bálsamo. No era una pieza clásica, ni una canción reconocible. Era una melodía que parecía compuesta por sus emociones, como si cada nota estuviera conectada a su alma. Desde entonces me hice el hábito de quedarme, a veces 10 minutos, otras veces media hora. Siempre en silencio, siempre observando de lejos. Nunca tenía compañía, ni siquiera miraba al público. Tocaba con los ojos entrecerrados, como si estuviera en otro mundo. Recuerdo una vez, en una tarde nublada, que tocó una pieza tan triste que sentí un nudo en la garganta. No entendía cómo una persona podía decir tanto sin decir nada. A veces pensaba que quizá esa era su manera de hablarle al mundo o de esconderse de él. Comencé a notar detalles. Usaba siempre el mismo suéter verde musgo, aunque hiciera calor. Su violín estaba desgastado en los bordes, como si hubiera pasado por muchas manos o muchos caminos. Tenía los dedos largos, ligeramente manchados de tinta, y en el estuche siempre pegaba una flor seca distinta cada semana. Las recogía de algún lado, probablemente por ahí mismo, como un pequeño ritual. Nunca me atrevía a acercarme. No sabía qué decirle. ¿Tocas hermoso? No, eso sonaba vacío. ¿Te admiro? Demasiado personal. Lo único que me atrevía a hacer era dejar una moneda en su taza, sin que se diera cuenta, y marcharme antes de que levantara la vista. Pero siempre me quedaba un poco más de lo que debía. Perdí un par de autobuses, llegué tarde a algunas cenas, incluso inventé excusas para no ir a compromisos. Todo por quedarme en la banca y escucharla. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero sabía que su música tenía algo que me llamaba. Y un día, lo inesperado ocurrió. Estaba lloviznando. No mucho, pero lo suficiente para pensar que quizá ese día ella no vendría. Sin embargo, ahí estaba, bajo una sombrilla, con el violín cubierto con una tela protectora, tocando. Esa tarde fue diferente. Las notas eran suaves, más lentas, y por primera vez, mientras tocaba, alzó la vista y me miró. Yo me congelé. No fue una mirada casual. Me miró como si supiera que yo siempre estaba ahí, como si ya me hubiera notado desde hacía tiempo. Y entonces sonrió. Pequeño, tímido, pero fue suficiente. Fue la primera vez que sentí que no solo era yo la que se quedaba por ella. Ella también me había estado viendo. Después de aquella sonrisa, mi mundo ya no fue el mismo. Durante semanas había sido una sombra silenciosa entre la gente, una más en la plaza.
una presencia constante pero anónima. Y de pronto, con un solo cruce de miradas, ella me arrancó de ese anonimato. Ya no era invisible para ella. Esa noche no pude dormir. La imagen de su rostro, apenas curvado en una sonrisa discreta, se repetía en mi cabeza como un eco. Cerraba los ojos y oía su violín como si aún estuviera ahí. Me preguntaba si había sido una coincidencia. Tal vez miraba al vacío y yo solo estaba en el camino, pero algo en su expresión me decía que no. Fue directa, con intención, como si finalmente reconociera que siempre estaba. Al día siguiente volví más temprano. Quería saber si se repetiría. Me senté en la misma banca, la de siempre, y esperé. Las palomas caminaban despreocupadas, los vendedores ambulantes comenzaban a instalarse. El cielo estaba despejado. Yo tenía las manos sudadas. Cuando ella apareció, con su violín, su suéter verde y una flor nueva en el estuche, sentí el corazón agitarse. Caminó con la misma serenidad de siempre, saludó con un leve gesto al señor que vendía globos y se instaló en su esquina habitual, sin apuro, sin ceremonia. Y entonces, antes de tocar una sola nota, me miró. No fue larga la mirada, apenas unos segundos, pero fue clara. Esta vez incluso asintió con la cabeza. Un saludo, tal vez. Yo no supe qué hacer. Le sonreí torpemente y deslicé los ojos al suelo. Me sentía como una adolescente con un enamoramiento recién descubierto. Pero no era solo eso. Era más profundo, más limpio. Me sentía conectada. Tocó una pieza diferente, más alegre, como si el día se lo pidiera. Pero también me atrevería a decir que era por mí, por nosotras. Su música tenía otra energía. Las notas eran ligeras, casi juguetonas. Cada vez que pasaba un niño y dejaba caer una moneda, ella asentía con gratitud, pero no dejaba de tocar. Parecía feliz, y por primera vez no podía dejar de mirarla, sin temor a que me descubriera, porque ahora sabía que ya me había descubierto. Terminado su recital de aquella tarde, comenzó a guardar sus cosas. Lo hizo con calma, como siempre, y justo cuando pensé que se iría sin más, se acercó. Sentí las piernas temblarme. ¿Qué iba a decirme? ¿Me hablaría? Siempre te veo por ahí, dijo, con una voz suave y firme a la vez. Gracias por quedarte. No supe qué responder. Me quedé muda. Solo atiné a sonreír, torpe, y murmurar algo parecido a un «me gusta como tocas». Ella sonrió más ampliamente. ¿Tú también tocas algo?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo escucho. Y escribo, a veces. Entonces entiendes, respondió, como si con eso ya nos conectara por completo, porque la música también es una forma de escribir. Se presentó. Su nombre era Marie, así, sin apellido, sin más. Yo no dije el mío de inmediato. Lo solté después de un segundo de silencio, como si dárselo significara cruzar una línea invisible. Soy Estela, dije. Mucho gusto, Estela, contestó ella. Nos quedamos en silencio, y por extraño que parezca, no fue incómodo. Era como si ambas entendiéramos que eso era solo el comienzo. Antes de irse, sacó una pequeña flor seca de su estuche y me la tendió. Te la debía, dijo simplemente. Me quedé con esa flor en la mano mucho después de que desapareció entre las calles. Esa noche no escribí, ni siquiera intenté dormir. Me senté junto a mi ventana, con la flor entre los dedos y una sonrisa que no se me borró en toda la noche. Había cruzado la línea y ya no había marcha atrás. El día siguiente fue una especie de resplandor que no quería que se terminara nunca. Guardé la flor seca que Marie me dio dentro de uno de mis cuadernos
como si fuera un secreto valioso. Y lo era. Cada pétalo parecía contener una palabra no dicha, cada línea de su tallo, una nota de aquellas melodías que tanto me habían estremecido. Fui a trabajar como cualquier otro día, pero me costó concentrarme. Leía los correos sin entenderlos, respondía en automático, y cada tanto me sorprendía a mí misma sonriendo sin razón aparente. Mi jefa me preguntó si algo bueno había pasado. Yo solo respondí, quizá, pero sabía que sí, que había pasado algo. Esa tarde regresé a la plaza, más temprano aún. El cielo estaba despejado y las sombras de los árboles formaban figuras curiosas sobre el empedrado. Me senté con nervios, como si esperara una segunda cita, aunque nunca tuvimos una primera. Y ella llegó. Con el mismo andar tranquilo, el mismo suéter y una nueva flor en el estuche. Esta vez era una dalia. Se instaló en su esquina, pero no comenzó a tocar enseguida. Me miró, asintió, y en lugar de preparar su violín, se acercó. ¿Tienes prisa hoy?, preguntó. Yo negué con la cabeza, apretando los dedos contra la banca para no delatar lo mucho que me temblaban las manos. ¿Quieres caminar conmigo un rato antes de que toque? No había forma de decir que no. Me levanté con torpeza, intentando parecer natural. Caminamos por la plaza, entre puestos de artesanías y niños jugando con burbujas de jabón. María hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía medida, sincera. Hablaba de la música como si fuera una persona viva, de cómo cada día elegía qué tocar, según cómo se sentía el aire. No me gusta tocar lo mismo 2 días seguidos, me dijo mientras nos deteníamos junto a una fuente. La plaza cambia, y yo también. Yo le hablé de mis escritos, de cómo a veces empezaba cosas que nunca terminaba, de los cuadernos que llenaba y escondía en cajones, como si no merecieran ver la luz. Ella escuchaba en silencio, como si cada palabra mía la mereciera. Deberías terminar uno, dijo, mirando el agua con atención, aunque sea solo para ti, o para alguien que te escuche. Sentí que se refería a ella, y eso me dio vértigo. Después de unos minutos más, volvimos al punto donde solía tocar, pero esa tarde algo cambió. Hoy no quiero tocar, dijo, enrollando la manta donde usualmente ponía la taza para las monedas. Hoy solo quiero quedarme. Y nos sentamos juntas en la banca, la misma en la que yo siempre la observaba, pero ahora era ella quien me miraba a mí. El silencio era cómodo. Podíamos oír la vida pasar, las voces, los pasos, el zumbido leve del tráfico a lo lejos. Ella cerró los ojos un momento y yo la observé, de cerca, sin miedo. Noté una pequeña cicatriz en su ceja izquierda, el lunar junto a su cuello, y cómo su respiración tenía un ritmo que parecía marcar el compás de una canción imaginaria. ¿Siempre vienes sola?, le pregunté al fin. Sí, respondió sin abrir los ojos, pero últimamente no me siento tan sola. Esa frase se quedó en el aire como una promesa, como un ensayo de algo que podría pasar. Al despedirnos, no hubo flores ni palabras grandiosas, solo una mirada larga y un adiós suave. Pero algo era diferente. Esa tarde no solo fui a verla tocar. Esa tarde estuvimos juntas. Aunque no lo llamamos cita, fue lo más cercano que había tenido a una. Y al volver a casa, comencé a escribir sobre ella. Esa noche, al llegar a casa, saqué el cuaderno donde había guardado la flor. Lo abrí en una página nueva, y sin pensarlo mucho, escribí: Marie, así se llama. Tiene una sonrisa que dura poco, pero dice mucho. Sus ojos se quedan contigo, incluso cuando ya no está. Y yo me estoy quedando sin excusas para no hablarle más. No era un poema, ni un cuento, solo palabras.
pero eran para ella. Cada noche, a partir de ese momento, le escribí algo. A veces eran párrafos, otras veces una sola línea. Palabras sueltas, pensamientos que no me animaba a decirle en voz alta. Empecé a llenar las páginas con sus gestos, sus silencios, con la manera en que pasaba los dedos por las cuerdas del violín antes de empezar a tocar, como si las despertara de un sueño. Cuando me mira, siento que mi nombre ya no es solo un sonido, es una promesa. Hoy no tocó, pero igual escuché música. Estaba en cómo caminaba, en cómo me habló. Yo también quería ser canción. Los días empezaron a parecerse menos. No porque fueran iguales, sino porque se volvieron importantes. Cada tarde tenía una razón para contar los minutos. Me arreglaba con más cuidado, aunque tratara de disimularlo. Cambiaba de ropa 3 veces antes de salir. Y caminaba a la plaza con una ansiedad que me quemaba en el estómago. Marie se volvió una constante, y al mismo tiempo, un misterio. Hablábamos poco, pero cuando lo hacíamos, el mundo se reducía a ese espacio entre ella y yo. Nunca hablábamos de pasado. Nunca mencionábamos familia, ni trabajos, ni heridas viejas. Era como si las conversaciones se quedaran flotando en el aire, sin necesidad de profundizar, y sin embargo, diciendo tanto. Un martes me esperó sentada ya en la banca. Tenía una libreta entre las manos, y apenas me acerqué, la cerró. ¿También escribes?, pregunté, señalándola. Un poco, respondió. Frases, ideas. Lo que no puedo tocar con el violín, lo escribo. Me ofreció sentarme a su lado. No estábamos tan cerca como para tocarnos, pero sí lo suficiente como para sentir la tibieza del otro. Me mostró una de sus hojas. No tenía un título. Solo decía: a veces, las personas llegan cuando ya nos habíamos rendido de esperar. La miré. Ella no me miró a mí. Fingió que leía otra cosa. Yo no sabía si hablaba de sí misma o de mí, pero me di cuenta de que estábamos escribiendo la misma historia, sin haberlo planeado. Desde entonces, comencé a vernos como 2 autoras de algo nuevo. Ella con su violín y sus notas. Yo con mis frases guardadas. Lo que nos unía no eran los grandes gestos, sino las pequeñas cosas. Cómo esperábamos el mismo atardecer, cómo nos sentábamos en la misma banca, cómo nuestras miradas se buscaban en medio de la plaza ruidosa, como si todo lo demás desapareciera. Una tarde le llevé un café. Se lo ofrecí sin decir palabra. Ella lo aceptó con una sonrisa. ¿Con azúcar?, pregunté. Number me gusta amargo. Entonces es perfecto para ti, respondí. ¿Y tú?, me preguntó divertida. Yo lo prefiero dulce, pero ya ves, le dije, me estoy acostumbrando a lo amargo. Nos reímos juntas. Fue una risa sincera, de esas que nacen sin avisar. En ese instante supe que esa historia, la que no sabía que estaba escribiendo ya, no era solo mía. Ella también estaba dejando sus líneas entre mis páginas. Y por primera vez imaginé cómo sería si alguna vez nos tomáramos de la mano. Fue una tarde con brisa suave y nubes pálidas, cuando supe que algo había cambiado entre nosotras, aunque ninguna de las dos lo dijera. La plaza no estaba tan llena, y aún así sentí que todo el lugar era un escenario montado solo para ella y para mí. Marie ya estaba tocando cuando llegué, no en su rincón habitual, sino unos metros más cerca de la banca donde solíamos sentarnos. Vestía un suéter distinto, uno azul claro, como el cielo cuando va a llover, y tenía una flor amarilla, fresca, en el estuche. No me miró al llegar, pero su música era distinta. No era como otras veces. No era triste, ni alegre, ni neutral. Era íntima, casi secreta. Las notas eran suaves, cuidadosas, como si no quisiera que nadie más escuchara.
salvo yo. Me senté en silencio, con el corazón latiendo demasiado rápido, y a medida que tocaba, su mirada comenzó a recorrer el entorno. Pasó sobre los niños que jugaban, sobre los turistas que tomaban fotos, sobre los vendedores con sus gritos, hasta que finalmente me encontró. Y no apartó la vista. Mientras tocaba, me sostenía la mirada, como si cada nota fuera una palabra, como si cada pausa, cada respiración, entre movimientos de arco, dijera, esto es para ti. Sentí un calor recorrerme el cuerpo entero. No era vergüenza, era ternura. Una ternura tan grande que me dolían los ojos de no parpadear, de querer capturar cada segundo. Sentí que estaba a punto de llorar. No por tristeza, sino porque algo dentro de mí se abría, como una flor al sol. Algo que había estado cerrado mucho tiempo. Cuando terminó de tocar, el silencio fue más fuerte que el aplauso disperso. Ella bajó el violín con una delicadeza especial y caminó directamente hacia mí. Se sentó a mi lado, no muy cerca, pero tampoco distante. ¿Te gustó?, preguntó sin mirarme. Yo asentí, con un nudo en la garganta. ¿La compusiste tú? Sí, dijo, pero no tiene nombre todavía. Hubo un momento de pausa. Yo no podía dejar de mirarla. Sentía que si no decía algo, iba a explotar. Nunca había sentido algo así escuchando música. Fue como si hablaras directamente conmigo. Ella sonrió. Quizá lo hice. La brisa movía su cabello como una caricia. La flor en el estuche vibraba suavemente con el viento, y yo me sentía absurda por no saber qué hacer con mis manos, con mis palabras, con todo lo que me pasaba por dentro. Marie se volvió hacia mí. Por primera vez, no parecía esconderse tras su serenidad habitual. Me miró como si buscara algo en mi rostro. ¿Sabes?, dijo, a veces me dan miedo las cosas que no sé nombrar, pero cuando estoy contigo, me siento en paz. Esa fue la primera vez que me atreví. Deslicé mi mano, temblorosa, sobre la madera de la banca, hasta que tocó la suya. Solo la punta de mis dedos rozó los suyos. Ella no se apartó. Ni una palabra más. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo el peso dulce de ese instante, con las manos apenas unidas, como si con ese mínimo contacto comenzara algo delicado, algo que ninguna quería romper. La melodía ya no necesitaba un nombre, porque desde ese día ya sabía que era nuestra. Dicen que a veces el primer contacto no es con la piel, sino con el alma, y aunque nuestras manos apenas se rozaron aquella tarde en la banca, sentí que había cruzado un umbral invisible, uno del que ya no quería volver. Desde ese día, las cosas cambiaron entre nosotras, sin palabras, sin etiquetas, solo con miradas, gestos y silencios que sabían más que cualquier frase. Nos veíamos casi todos los días, a veces en la plaza, otras veces caminábamos por las calles del centro, sin rumbo, sin prisa. Ella seguía tocando, pero con menos frecuencia. Decía que ya no necesitaba esconderse tanto en la música. Yo seguía escribiendo, pero con más certeza, como si al fin supiera para quién eran esas palabras. Una tarde, al terminar su breve presentación, Marie me dijo: «Hoy no quiero plaza. ¿Vienes conmigo?» No pregunté a dónde, solo asentí. Caminamos hasta su pequeño departamento, no muy lejos de la catedral. Era sencillo, cálido, lleno de plantas en el alféizar y libros desordenados en el suelo. El estuche de su violín descansaba sobre una silla vieja, y en una repisa había una caja con flores secas, cada una con una nota escrita a mano. ¿Las guardas todas?, le pregunté, tocando la caja con delicadeza. Solo las importantes, dijo ella. Algunas tienen historia o significado, como las personas. Me ofreció una taza de té. Mientras servía el agua,
puso música suave, jazz instrumental. Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, descalza, como si el mundo estuviera en pausa solo para nosotras. ¿Tú nunca compones con palabras?, me preguntó. ¿A qué te refieres? A escribir como si fuera una canción, como si el papel fuera tu instrumento. La miré. Ella me miró, y lo supe. Saqué de mi bolso el cuaderno donde escribía sobre ella. Dudé. Sentía que al dárselo, estaba entregando algo más que papel. Estaba dándole todo lo que no me atrevía a decir en voz alta. «Puedes leerlo», le dije al fin, con voz temblorosa. Ella lo recibió como si cargara algo frágil. Lo hojeó despacio. No dijo nada, solo leía. Minutos que parecieron horas. Cuando terminó, cerró el cuaderno. Sus ojos estaban brillosos. No sé si por la emoción, por las palabras o por algo que no sabría explicar. ¿Todo esto es sobre mí?, preguntó, apenas en un susurro. Sí, desde el primer día. Marie se acercó. No fue rápido, fue pausado, con la calma de quien cruza una puerta que lleva mucho tiempo cerrada. Se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que su rodilla tocó la mía. Me tomó una mano, y esta vez no fue un roce, fue un gesto firme, suave, sincero. ¿Puedo hacer algo?, me preguntó. Asentí. Entonces me tocó el rostro, con la yema de los dedos, como si leyera en mi piel algo que no se atrevía a decir. Pasó el pulgar por mi mejilla, por la comisura de mis labios. Y luego, despacio, se inclinó y apoyó su frente contra la mía. No hubo beso. Solo esa cercanía tan íntima, tan pura, que sentí que mi pecho ya no cabía en mi cuerpo. Fue la primera vez que la toqué de verdad. Y la primera vez que me sentí tocada también. No en la piel, en el alma. Esa noche me fui de su departamento con las manos aún tibias por el roce de las suyas y la frente ardiendo por el lugar donde me había tocado. No nos habíamos besado, no con los labios, pero todo mi cuerpo sentía que algo irremediablemente profundo había pasado. Como si me hubiera abierto una puerta desde dentro y no pudiera volver a cerrarla. Dormí con el cuaderno abrazado al pecho. Por primera vez, no escribí nada. Sentía que todo lo que necesitaba decir ya lo había dicho su silencio, y la forma en que nuestras respiraciones se mezclaron en esa pausa larga, entre su frente y la mía. Durante los días siguientes, nuestros encuentros se volvieron más largos y más íntimos, sin dejar de ser sencillos. Ella seguía tocando en la plaza, aunque menos, y yo seguía llegando antes de la hora, con la costumbre de mirarla mientras afinaba su violín. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, ella me detuvo de repente, bajo un árbol grande de ramas retorcidas. ¿Te has enamorado antes?, me preguntó, sin mirarme. Tardé en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que me lo preguntaban sin juzgarme. Creí que sí, le dije, pero nunca así. Ella asintió, como si lo hubiera esperado. Yo nunca le dije «te amo» a nadie, confesó. No porque no lo sintiera, sino porque sentía que decirlo lo estropeaba todo, como si ponerle nombre a algo tan grande lo hiciera más pequeño. ¿Y ahora? Ahora lo siento, sin decirlo. Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas y algunas caían despacio, como si quisieran ser testigos de ese momento. Ella se volvió hacia mí. Sus ojos tenían esa luz temblorosa que solo aparece cuando estás a punto de hacer algo que te da miedo y ganas al mismo tiempo. ¿Puedo?, dijo, pero no terminó la frase. Yo no necesitaba que la terminara, asentí. Y entonces, muy despacio, se acercó. El primer beso no fue perfecto.
Fue tembloroso, torpe, pero tan real, tan humano, que sentí que todo en mi vida había estado esperándolo. Fue un año leve, como si nuestras bocas apenas se reconocieran, pero bastó para hacerme cerrar los ojos y olvidarme del mundo. Nos separamos sin decir nada. Seguimos caminando como si nada hubiera pasado, pero yo ya no podía sentir los pies en el suelo. Esa noche, en mi casa, escribí: hoy me besó con la boca, pero ya antes lo había hecho con los ojos, con las manos, con su música. Este beso fue solo la confirmación de que las cosas más importantes no se gritan, se sienten. No sabía si ese era el inicio de una historia de amor. Solo sabía que ya no podía imaginar mi vida sin ese beso. Después de aquel beso, no hicimos ningún pacto. No nos sentamos a definir qué éramos. No dijimos, ahora somos algo. Pero todo cambió. No lo enunciamos, pero nos sabíamos. Con una mirada, con la manera en que ella me pasaba su taza de café para que probara primero, con la forma en que yo la esperaba, ya no en la banca, sino de pie, para caminar a su lado desde el inicio. Se volvió costumbre, no forzada, no pactada, solo natural. Yo no sabía si el resto del mundo se daba cuenta, si los vecinos de la plaza notaban cómo se me iluminaban los ojos cuando la veía llegar, o si los otros músicos sabían que Marie ya no tocaba igual desde que yo estaba ahí. Pero en nuestro pequeño mundo todo era evidente. Una tarde, mientras caminábamos por un mercado de artesanías, ella me tomó la mano como si fuera lo más normal del universo. Nadie nos miró, nadie nos juzgó, pero para mí fue una revolución silenciosa. Sentí que con ese gesto me decía: sí, estoy aquí, contigo. ¿Alguna vez pensaste que estarías en algo así?, le pregunté. ¿Así cómo? Así de bonito, respondí, y me sonrojé al instante. Ella rió, esa risa que no era ruidosa, pero que yo sabía descifrar como una canción que me pertenecía. No, admitió. Pensé que todo sería complicado, que amar era eso, sufrir, enredarse, perderse. ¿Y ahora? Ahora siento que amar también puede ser quedarse, y tú siempre te quedas. Esa frase me acompañó durante días, porque sí, yo me quedaba cuando llovía y ella no tocaba, me quedaba cuando tenía mal humor y no hablábamos, me quedaba cuando no sabía qué decirle y solo la miraba, me quedaba incluso cuando yo misma no entendía lo que sentía. Una noche me invitó a ver sus dibujos, nunca supe qué dibujaba. Pensé que su arte solo era la música, pero tenía cuadernos llenos de trazos suaves, árboles, edificios, manos, ojos, y entre ellos una figura repetida varias veces. Una mujer sentada en una banca, cabello desordenado, libros en el regazo, mirada perdida. ¿Soy yo?, pregunté, acariciando la página sin tocarla. Ella asintió. Antes de hablarte ya te dibujaba. Sentí un nudo en el pecho. Me dolía de tan tierno, de tan cierto. ¿Por qué no me hablaste antes?, le pregunté, bajando la voz. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de que fueras solo parte de la plaza. Miedo de que te fueras si me acercaba. Y aún así, te acercaste. Y aún así, te quedaste. Nos miramos largo rato, en medio de sus cuadernos abiertos, de sus flores secas, de sus dibujos con tinta azul. No dijimos nada más. No hacía falta, porque a veces el amor no empieza con una promesa, empieza con una costumbre, y esa era la nuestra, encontrarnos sin buscarnos, y quedarnos, sin tener que pedirlo. Estábamos bien, tan bien, que a veces me daba miedo. No un miedo que paraliza,
sino ese temor tibio y silencioso que llega cuando uno empieza a creer que la felicidad puede ser real. Y entonces, sin querer, uno se pregunta si eso va a durar, si no se va a romper por algo, si no es demasiado bonito para ser verdad. Marie también lo sentía, aunque no lo dijera. Lo noté una tarde en que tocaba en la plaza y, al verme, desvió la mirada. Siguió tocando con la misma habilidad de siempre, pero sin la emoción que solía tener cuando nuestras miradas se cruzaban. Cuando terminó, guardó su violín rápido, casi con apuro. Me acerqué, con cuidado, como quien teme asustar a un pájaro en una rama. ¿Todo bien?, pregunté. Ella dudó, y eso fue raro. Marie no solía dudar. Sí, respondió finalmente. Solo estoy cansada. No insistí. Caminamos juntas un rato, pero en silencio. Sentía que había algo que no me decía, pero también entendía que no era mi lugar presionarla. Al menos, no todavía. Esa noche, no me escribió. Y yo, en casa, abrí mi cuaderno y escribí. ¿Qué pasa cuando lo bueno nos da miedo? ¿Nos alejamos para protegerlo o para no arruinarlo? Tal vez, para no arruinarnos a nosotras mismas. Al día siguiente, no fue a la plaza. Y al otro, tampoco. Sentí un vacío extraño, como si el aire de la ciudad fuera más pesado. Intenté convencerme de que era normal, que todos necesitábamos un respiro, pero había algo más. Lo sabía. El tercer día, fui hasta su edificio. Dudé antes de tocar el timbre, pero lo hice. Pasaron unos minutos, y cuando la puerta se abrió, Marie estaba ahí, con los ojos rojos, el cabello desordenado y el violín apoyado contra la pared, como si no lo hubiera tocado en días. No me dijo hola, solo me miró. Pensé que habías dejado de quedarte, susurró. Nunca me fui, respondí. Me abrió la puerta sin decir nada. Entré. Nos sentamos en silencio, ella con las piernas recogidas, yo con las manos apretadas sobre las rodillas. ¿Qué pasa?, le pregunté por fin. Marie suspiró, largo. Tengo miedo, admitió, de acostumbrarme a ti, a esto, a lo bueno. ¿Y eso es malo? No lo sé, pero cada vez que algo bueno ha entrado en mi vida, se ha ido, y yo no quiero perderte. Entonces, me alejo primero, por si acaso. Sentí que el corazón se me encogía. Me acerqué, le tomé las manos, esta vez sin temblor. Marie, yo no vine a hacer promesas, vine a quedarme mientras tú también lo quieras. Ella bajó la cabeza. Un par de lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Las limpié con mis dedos, como ella había hecho conmigo la primera vez. Estoy aprendiendo, dijo, a confiar en lo bueno. Y yo estoy aquí, le dije, esperando que no dejes de aprender. Nos abrazamos. Y esa fue nuestra forma de decirnos que sí, que seguíamos, aunque con miedo, aunque sin garantías. Porque a veces el amor no es certeza. Es elegir, todos los días, quedarse. Los domingos se volvieron nuestros. Sin planearlo, sin declararlo. Simplemente empezó a pasar, que cada domingo, después de sus presentaciones breves, si tocaba o de mis caminatas largas, si escribía, terminábamos en su departamento o en el mío. A veces cocinábamos juntas, otras veces pedíamos algo sencillo, pero siempre había café y confesiones. Ese día, ella me recibió con el cabello mojado, recién salida de la ducha, usando una camiseta vieja que le caía grande. Yo me sentí en casa al verla así, sin adornos, sin nada que esconder. Nos sentamos en el suelo, entre cojines, con una cafetera humeante entre ambas. La música era apenas un susurro en el fondo. Estaba tranquila. Y, por primera vez en muchos días,
también estaba serena. ¿Sabes cuál fue mi primera presentación en público?, me preguntó mientras removía su taza. No. ¿Cuándo? A los 14 años, en una plaza como esta, pero en otra ciudad. Me temblaban tanto las manos que dejé caer el arco 2 veces antes de comenzar. ¿Y qué hiciste? Toqué con los dedos, sin arco. Me inventé una melodía con las cuerdas abiertas, y la gente aplaudió igual, no porque sonara bonito, sino porque se notaba que lo hacía con el corazón. Sonreí. Me imaginé a una pequeña Marie, valiente y temblorosa, frente a un mundo que apenas aprendía a conocer. ¿Y tú?, preguntó luego. ¿Cuándo supiste que te gustaban las mujeres? Me tomó por sorpresa, no por la pregunta, sino porque era la primera vez que hablábamos de eso directamente. Cuando tenía 17, le dije, después de pensarlo un poco, me enamoré de una chica en la preparatoria, pero no se lo dije, solo la escribía. Me gustaba mirarla desde lejos, como hice contigo al principio. Marie me miró largo rato. Sus ojos no juzgaban, solo escuchaban. ¿Y ella lo supo? Tal vez, pero nunca pasó nada. Era otro tiempo. Yo era otra persona. ¿Y ahora? ¿Te sientes distinta? Sí, respondí, sin vacilar. Contigo me siento más yo. Marie se acercó. Tomó mi taza de café y la dejó sobre la mesa baja. Después me tocó la mejilla. No había prisa. No había necesidad de besarnos. Solo ese contacto pequeño, suficiente, profundo. A veces no sé cómo llamarte, susurró. ¿Por qué? Porque amiga ya no alcanza, y novia me suena tan extraño, pero tan bonito. Mi pecho se llenó de algo cálido. No era euforia, era certeza. Llámame como quieras, le dije, mientras no dejes de llamarme. Esa tarde nos recostamos juntas en el sofá, mi cabeza sobre su pecho, sus dedos recorriéndome el cabello en silencio. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Pero dentro, el mundo era pequeño, calmo y perfecto. Y mientras el sol se filtraba por la ventana, pensé, así se ve el amor cuando no se disfraza, así suena cuando no se fuerza, así se siente cuando por fin te quedas. No todos los amores llegan como tormentas. Algunos, como el nuestro, llegan como lluvia fina, silenciosa, persistente. Te das cuenta de que estás empapada cuando ya es demasiado tarde para querer ponerte a cubierto. Con Marie, las primeras veces no eran eventos dramáticos, sino momentos pequeños que se quedaban grabados como tatuajes invisibles. La primera vez que dormimos abrazadas toda la noche fue en mi departamento. Llovía y ella se había quedado sin paraguas. Le ofrecí quedarse. No pasó nada más que un susurro de cuerpos, acomodándose en la misma cama, compartiendo la tibieza del sueño. Me desperté a mitad de la noche y la vi ahí, de espaldas, respirando lento, como si por fin descansara en paz. La abracé con cuidado. Y ella, aún dormida, tomó mi mano y la colocó contra su pecho. La primera vez que cocinamos algo juntas fue un desastre delicioso. Pasta sobrecocida, salsa con demasiada sal, pan quemado. Pero reímos tanto que no importó. Comimos en el suelo, con los platos en las piernas, y terminamos alimentándonos una a la otra como si fuera un juego inventado solo para nosotras. La primera vez que me dijo que tenía miedo de enamorarse completamente, estábamos en un parque, sentadas sobre el pasto. Habíamos pasado el día compartiendo historias de infancia, y de pronto, sin previo aviso, me soltó. «Me das miedo, Estela». «¿Por qué?» «Porque cuando estoy contigo, me dan ganas de quedarme, y yo nunca me he quedado por nadie». Le apreté la mano. No dije nada, porque a veces
Quedarse no necesita palabras, solo presencia. Y hubo más primeras veces, pequeñas, íntimas, reales. La primera vez que leímos un libro en voz alta juntas, la primera vez que lloramos por una película tonta, la primera vez que una canción nos hizo parar lo que estábamos haciendo para abrazarnos sin razón. Un día, mientras caminábamos por la plaza donde nos conocimos, ella se detuvo frente a su antigua esquina, donde ya casi no tocaba. A veces pienso que si no hubieras estado ahí tantas veces, nunca habría notado que me estabas mirando, dijo. Y yo pienso que si no hubieras seguido tocando cada tarde, nunca me habría atrevido a quedarme. Marie me miró. El sol le pintaba la cara con una luz dorada. Y en ese momento, como tantas otras veces, no necesitábamos nada más. Porque en cada una de esas primeras veces estábamos construyendo algo, no perfecto, no ideal, pero sí verdadero. Y lo mejor era saber que, con cada nuevo día, aún nos quedaban muchas primeras veces por descubrir. Hasta ese momento, habíamos vivido en un mundo hecho a nuestra medida, pequeño, seguro, íntimo, no porque nos ocultáramos, sino porque nos bastaba. Nos bastaba con los domingos, con las bancas, con las risas a media voz, en un departamento con olor a café. Pero entonces llegó ese día. Una tarde, Marie me escribió: ¿puedes venir esta noche? Hay una pequeña reunión en casa de una amiga. Quiero que vengas conmigo. No era una invitación cualquiera. Lo supe desde el momento en que leí ese conmigo. No era un simple pasa por aquí o sería lindo que estés. Era más. Era un paso adelante. Fui. Me puse nerviosa al vestirme. No sabía si usar algo que dijera estoy contigo o algo que gritara tranquila, solo vine a acompañar. Opté por lo que me hacía sentir cómoda. Jeans, blusa blanca, el cabello suelto. Me miré al espejo y me dije a mí misma: estás bien, no necesitas probar nada. Cuando llegué, ella me recibió con una sonrisa que tenía un leve temblor, como si también estuviera nerviosa. Había 5 o 6 personas en la sala. Todas parecían amigas suyas de hace años. Artistas, músicos, diseñadores, gente que hablaba con soltura y reía con facilidad. Marie me tomó de la mano, rápido, sin anunciarlo, y dijo: ella es Estela. Hubo un silencio breve, de esos que no son incómodos, pero sí densos. Luego, uno de ellos sonrió. La Estela de la que tanto hablas, dijo. Me sonrojé, Marie también, pero no soltó mi mano. No dijo mi novia, no dijo mi pareja, no hizo falta. Porque todo en su gesto, en su postura, en cómo me miraba, decía lo que las palabras no. La noche pasó tranquila, conversamos de arte, de libros, de música. A ratos, ella se alejaba un poco para hablar con alguien, pero siempre volvía a mi lado, como si ese fuera su lugar natural. En un momento, mientras servía vino en la cocina, me acerqué. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, dijo, bajando la voz. Solo quería que conocieras este pedazo de mi vida. ¿Y crees que encajo? Ella me miró y sonrió. Tú no encajas, Estela. Tú llenas espacios que ni sabía que estaban vacíos. Ese fue el momento en que supe que ya no vivíamos solo en nuestra burbuja. Estábamos construyendo algo más grande, un nosotras que también podía habitar el mundo real, con otras personas, con otras luces, con otros ruidos. Y aún así, no se rompía. Volvimos a casa tomadas de la mano. Esa noche, antes de dormir, ella me abrazó por la espalda y susurró: Gracias por venir conmigo. Siempre iría contigo, le dije sin pensarlo. Y lo sentí real. Porque cuando alguien te presenta como algo más, te está dejando entrar, no solo a su casa, sino a su historia. Y yo estaba lista para quedarme ahí,
No todo fue perfecto, y eso, tal vez, fue lo más real de todo. Pasó en un jueves cualquiera, el tipo de día que no anticipa lo que vendrá. Yo estaba cansada por una entrega de trabajo que no salía como esperaba, y Marie había cancelado una presentación por sentirse apagada, como ella misma decía. Nos vimos en su departamento. Yo llegué con el ceño fruncido y ella me recibió en silencio, sin su sonrisa habitual. Ya desde el inicio había algo diferente en el aire, algo denso, como si las palabras se nos quedaran atragantadas. Me senté en el sillón, dejé mis cosas y suspiré fuerte. ¿Todo bien?, preguntó. No, respondí. Estoy cansada. Todo me sale mal últimamente. Ella no dijo nada. Fue a la cocina, preparó té. Silencio. ¿Tú cómo estás?, intenté, arrepintiéndome un poco de mi tono anterior. No tan bien, dijo. Pero ya me acostumbré a guardármelo. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. ¿Cómo así? Nada, olvídalo, contestó girando la cabeza. No, Marie, no quiero olvidarlo. Dilo. Ella se quedó de pie con las manos en el marco de la puerta. A veces siento que tienes un mundo tan tuyo, que cuando algo te va mal, me desconectas, como si no tuvieras espacio para mí en esos días. No me lo esperaba, y por eso reaccioné mal. ¿Y tú? ¿Cuántas veces desapareciste sin decir nada? ¿Cuántas veces tuviste miedo de quedarte y aún así me dejaste esperando? Su mirada cambió. Era dolor, pero no de ese que hiere, sino de ese que viene de sentir que, sin querer, uno ha lastimado. Tienes razón, admitió. Yo me escondí muchas veces, pero esta vez estoy aquí. Solo quería que tú también estuvieras. Guardamos silencio, largo, duro. Yo tenía ganas de salir, de huir, como siempre hacía cuando algo dolía. Pero algo me detuvo. Ella no me suplicó, no me pidió que me quedara. Solo se sentó, del otro lado del sofá, con las manos entrelazadas, esperando, como quien no sabe si perderá algo importante. Y entonces entendí. El amor no es evitar discusiones, es quedarse después de ellas. Me acerqué, poco a poco. Me senté junto a ella. No soy buena lidiando con lo que siento, admití, pero no quiero alejarme de ti. Yo tampoco, susurró, y se abrazó a mí, como si el mundo se hubiera roto un poquito, pero aún pudiéramos sostenerlo juntas. No hubo disculpas elaboradas, no hubo explicaciones largas, solo ese silencio suave, reparador, que viene cuando dos personas deciden no huir. Esa noche no dormimos con la cabeza en la almohada. Dormimos con la frente en el pecho de la otra, respirando al mismo ritmo, como si fuera nuestra forma de decir, aunque duela, aunque fallemos, me quedo. Volvimos a la plaza unos días después de esa discusión, no porque hiciéramos las paces ahí, sino porque ese lugar siempre nos había devuelto el equilibrio. Era nuestro primer escenario, nuestro nido sin paredes. Ahí nos habíamos visto por primera vez. Ahí ella había tocado para mí sin saberlo. Ahí yo me había quedado, sin entender todavía por qué. La tarde era distinta. El cielo estaba claro, pero el viento traía un aire de cambio. No había mucha gente, solo un par de niños jugando con una pelota desinflada y una mujer mayor sentada leyendo en voz alta para su nieta. Marie sacó su violín del estuche. No había tocado en días. Lo acarició como si fuera una extensión de sí misma. Me miró. ¿Quieres que toque algo?, preguntó, con esa voz suya que siempre parecía una pregunta suave, jamás una exigencia. Solo si quieres, respondí. Ella afinó las cuerdas, cerró los ojos
y comenzó a tocar. No fue una melodía nueva, pero sí era diferente. Reconocí fragmentos de las primeras canciones que me había dedicado, mezclados con variaciones que jamás había oído. Era como si me estuviera contando nuestra historia sin palabras. Una nota por cada recuerdo, un acorde por cada promesa. Cerré los ojos también, dejé que su música me atravesara. Y supe, con una certeza que ya no me daba miedo, que esa era mi casa. No un edificio, no una cama, no una dirección. Mi casa era su sonido, su forma de mirarme después de tocar, la flor seca que aún guardaba en mi cuaderno. Cuando terminó, la plaza estaba en silencio. Ella me miró y me lo dijo, por fin. Te amo. No lo gritó, no lo decoró. Lo dijo así, sencillo, como quien sabe que no necesita más adornos. Y yo lo sentí en todo el cuerpo, porque ya lo sabía, porque yo también lo había dicho muchas veces sin decirlo. Yo también, respondí, desde antes de saber que eras tú. Nos abrazamos en medio del empedrado, entre hojas caídas y recuerdos invisibles. Nadie nos miraba, nadie interrumpía. El mundo respetaba ese instante. Caminamos por la plaza tomadas de la mano. Y justo en la esquina donde solía tocar cada tarde, Marie se detuvo. ¿Sabes?, me dijo. Aquí terminó una parte de mí y empezó otra. ¿Cuál parte? La que vivía en silencio. Yo la miré, con esa mezcla de ternura y asombro que solo se siente cuando se ama sin reservas. Entonces, le dije, sigamos escribiendo lo que sigue, aunque sea fuera de la plaza. Y lo hicimos. Ese día, sin darnos cuenta, cruzamos una frontera invisible, donde la costumbre se convirtió en decisión, donde la ternura se volvió compromiso, donde el quedarse ya no era un acto inconsciente, sino una elección constante, donde terminaba la plaza y empezaba el futuro. Ahora que todo ha pasado, que ya no somos dos desconocidas en una plaza, sino dos historias entrelazadas, puedo sentarme a escribir esto con calma. No para entenderlo, ni para explicarlo, solo para recordarlo, para no olvidar que hubo una vez, una tarde, un violín y una chica que no se iba aunque el resto del mundo lo hiciera. Hay tantas cosas que nunca dije, no por falta de ganas, sino porque a veces el amor no cabe en palabras, y sin embargo, las viví contigo. Viví contigo el primer silencio que no incomodaba, ese donde respirábamos al mismo ritmo, sin apuro por llenar el aire de frases. Viví contigo el primer miedo real, el de perder algo que no sabía que deseaba tanto. Viví contigo la primera certeza. No quería otros brazos, otros sonidos, otras plazas. Nunca te dije lo mucho que significó para mí esa flor seca, que la tuve días enteros dentro de un libro que abría sin necesidad de leerlo, solo para verla. Nunca te dije que tus dibujos, esos de mí en la banca, me hicieron sentir que existía más allá del espejo, que alguien me veía sin que yo tuviera que hablar. Tampoco te conté que durante semanas practiqué formas de decirte «te quiero», sin que sonara torpe, sin que me temblara la voz. Al final, te lo dije en otras formas, con el café dulce que sabías que me gustaba, con la bufanda que dejé olvidada a propósito en tu silla, con las veces que me quedé cuando tenía miedo de hacerlo. Viví contigo una vida entera, aunque el calendario apenas marque unos cuantos meses, porque hay personas que no se miden en tiempo, se miden una intensidad, en profundidad, en presencia, y tú fuiste todo eso para mí. Ahora ya no voy a la plaza cada tarde, ya no necesito buscarte con la mirada entre los árboles, porque estás en mi vida, en mis días, en la risa que compartimos cocinando, en los domingos de confesiones, en las madrugadas en las que el mundo se calla y solo quedamos tú y yo,
Y si algún día todo esto se convierte solo en recuerdo, porque la vida a veces hace eso, gira sin pedir permiso, quiero que sepas que no cambiaría nada. Ni siquiera las discusiones, ni los silencios, porque todo eso fue parte de construirnos. Pero si depende de mí, si me das la mano como aquella tarde bajo el árbol, entonces me quedo y sigo, porque lo nuestro no empezó con una palabra, ni siquiera con un beso. Empezó con una mujer tocando el violín en una plaza, y con otra que, simplemente, nunca dejó de quedarse.